Jordan, ¿cuándo vas a dejar de jugar a ser empresario y conseguir un trabajo de verdad? Me preguntó mi madre, Patricia, mientras cortaba con elegancia su salmón a la plancha en el restaurante de lujo que ella había elegido para nuestra comida familiar mensual. La pregunta venía cargada de esa condescendencia familiar que conocía desde los 18 años, cuando anuncié que quería emprender en lugar de seguir una carrera corporativa tradicional. Mi hermano menor, Marcus, soltó una risita ahogada mientras jugaba con su celular, probablemente publicando en sus historias donde estaba almorzando para impresionar a sus amigos. Mamá, tengo una empresa de consultoría desde hace 6 años, respondí con calma, cortando mi plato sin levantar la vista. ¿Empresa?, interrumpió mi padre, Robert, con una sonrisa sarcástica que conocía muy bien. ¿Te refieres a eso de los ordenadores que haces en casa? Eso no es una empresa, hijo. Una empresa es donde yo trabajo desde hace 28 años, con una oficina física y empleados de verdad. Me llamo Jordan Williams, y a mis 30 años, todavía tengo que escuchar a mi familia tratarme como si fuera un adolescente perdido tratando de encontrar su lugar en el mundo. Lo que ellos no saben es que mi cosa de computadoras generó $3,2 millones en el último año fiscal. Pero hoy, como siempre en los últimos 6 años, decidí no alimentar el conflicto. ¿Y tú, Marcus?, continuó mi madre, volviéndose hacia mi hermano con esa sonrisa orgullosa que nunca me dirigía a mí. Cuéntanos sobre tu ascenso en el departamento financiero. Marcus enderezó los hombros, claramente satisfecho por ser el centro de atención positiva. He conseguido la supervisión de toda la división de auditoría interna. Ahora dirijo un equipo de 25 analistas y tengo acceso directo a la dirección. Eso sí que es una carrera sólida, asintió mi padre, dándole una palmada orgullosa en el hombro a Marcus. Beneficios completos, plan de jubilación, estabilidad garantizada. No como esos jóvenes que se dedican a inventar negocios virtuales. La frase iba claramente dirigida a mí, pero yo solo asentí educadamente mientras tomaba un sorbo de agua con gas. Jordan debería considerar trabajar en una empresa real también, sugirió mi madre. Marcus podría conseguirle un puesto. Quizás en el sector de TI, ya que él sabe de tecnología. TI, se rió Marcus, casi atragantándose con el vino. Mamá, él no tiene formación formal para eso. Además, trabajamos con organizaciones serias, no con gente que vende cursos en línea. La provocación me dolió más de lo que quería admitir, sobre todo porque estaba completamente equivocada sobre mi trabajo. Pero mi familia nunca había mostrado un interés genuino en entender lo que realmente hacía. Para ellos, cualquier actividad que no implicara una oficina tradicional, un código de vestimenta corporativo y una jerarquía clara se clasificaba automáticamente como no seria. En realidad, intenté explicar una vez más, mi empresa ofrece consultoría en transformación digital a grandes corporaciones. Ahí viene él con los términos complicados, me interrumpió mi padre, sacudiendo la cabeza con desaprobación. Transformación digital, consultoría estratégica, optimización de procesos, son solo palabras bonitas para disimular que no tienes un trabajo fijo. Robert tiene razón, asintió mi madre inmediatamente. A los 30 años, deberías estar establecido profesionalmente. Mira a tu primo Daniel, ya es socio junior en un bufete de abogados. Y la hija de nuestra vecina acaba de ser ascendida a directora de marketing de una multinacional. Estas comparaciones eran habituales en nuestras reuniones familiares. Siempre había alguien de la misma edad que había alcanzado los hitos convencionales del éxito, mientras que a mí me presentaban como el ejemplo del potencial desperdiciado. Y eso de vivir solo y pagar un alquiler, continuó mi madre, tocando otro punto sensible. ¿Cuándo vas a comprar una propiedad? ¿Cómo piensas formar una familia sin una estabilidad financiera real? Tengo estabilidad, mamá, respondí, sintiendo la familiar tensión formarse entre mis hombros. Mi consultoría ha crecido de manera constante durante los últimos 6 años. ¿Creciendo?, se burló Marcus abiertamente. ¿Para cuántos clientes? ¿5? ¿10 como mucho? Si él supiera que tenía contratos activos con 23 corporaciones multinacionales, incluido el propio conglomerado en el que mi madre trabaja como directora de recursos humanos, probablemente se atragantaría con el vino caro que estaba bebiendo. Pero decidí guardarme esa información para mí, como siempre hacía. Hijo, dijo mi padre, adoptando ese tono paternal que usaba cuando quería parecer sabio, no te estamos criticando por maldad. Estamos genuinamente preocupados por tu futuro. Eres inteligente, tienes potencial para hacer cualquier cosa. Desperdiciar eso con esas aventuras empresariales. ¿Aventuras?, repetí,
perdiendo por fin un poco de mi controlada paciencia. Eso es exactamente lo que son, afirmó mi madre categóricamente. Aventuras. Juegos de gente que no quiere asumir responsabilidades adultas de verdad. El camarero interrumpió nuestra conversación para preguntarnos por los postres, y aproveché el momento para mirar discretamente mi teléfono. 3 mensajes sin leer. Una del director general de Morrison Industries, confirmando nuestra videoconferencia para discutir la ampliación del contrato de reestructuración organizativa. Otra del vicepresidente de Global Tech Solutions, elogiando los excepcionales resultados del proyecto de automatización que mi equipo había implementado. La tercera era del director financiero de MedTech Corporation, precisamente la empresa en la que trabaja mi madre, solicitando una reunión urgente para discutir la siguiente fase de la transformación digital. Irónico, teniendo en cuenta que mi familia estaba en ese mismo momento explicándome que no tenía un trabajo real. Jordan, ¿estás prestando atención?, preguntó mi madre, visiblemente molesta. Lo siento, un mensaje urgente del trabajo, respondí, guardando el móvil. ¿Trabajo?, se rió Marcus. ¿O alguien intentando venderte otro de esos cursos de cómo hacerse rico trabajando desde casa? Su carcajada resonó en la mesa y mis padres sonrieron, claramente aprobando la broma. En ese preciso momento, tomé una decisión que había pospuesto durante años. Era hora de que mi familia descubriera exactamente quién era yo en realidad. Y mañana, cuando el nuevo consultor senior de la empresa donde trabaja mi madre fuera presentado oficialmente al Consejo de Administración, ellos finalmente entenderían por qué sonreía en silencio en ese momento concreto. Si esta historia de subestimación familiar te está llegando al corazón, no te olvides de suscribirte al canal para descubrir cómo una simple comida de domingo se convertiría en el catalizador de una revelación que cambiaría por completo la dinámica de esta familia para siempre. Lo que mi familia no podía entender era la perfecta ironía de la situación que se estaba desarrollando justo delante de sus narices. Mientras mi madre, Patricia, trabajaba como directora de recursos humanos en MedTech Solutions, una de las mayores empresas farmacéuticas de la costa este, pasaba semanas enteras alabando al nuevo consultor de transformación digital que había revolucionado por completo los procesos internos de la empresa. Jordan, no te lo puedes imaginar, me había dicho ella unas semanas antes durante una de nuestras llamadas telefónicas semanales. Este consultor es simplemente un genio absoluto. En solo 8 meses, él ha optimizado nuestros sistemas operativos, reducido los costes operativos en un 42% e implementado una plataforma integrada que conecta nuestras 17 filiales internacionales. ¡Qué interesante, mamá!, le había respondido yo, contemplando desde la ventana panorámica de mi oficina en casa las vistas de la ciudad que ella consideraba demasiado inestables para un adulto responsable. ¿Y sabes cuánto cobra por la consultoría inicial? $350,000 solo por el análisis y la estrategia preliminar. 350,000. Y nuestra junta directiva lo aprueba sin cuestionar porque el retorno de la inversión es absolutamente inmediato y medible. Ella suspiraba al teléfono, claramente impresionada por la competencia profesional que no sabía que estaba describiendo a su propio hijo. Eso es exactamente lo que siempre digo, Jordan. Ese es el tipo de carrera seria que genera resultados tangibles y un impacto real en el mundo empresarial. No esos juegos virtuales a los que insistes en llamar trabajo. Con cada palabra de admiración sobre mi propio trabajo, seguida inmediatamente por críticas a mi elección profesional, sonreía en silencio, sabiendo que ella estaba literalmente elogiando mi competencia mientras cuestionaba mi seriedad profesional. Pero hoy, en el restaurante, la crítica familiar había alcanzado un nuevo nivel de crueldad sistémica. ¿Sabes cuál es el verdadero problema de Jordan?, le preguntó mi padre directamente a Marcus, como si yo fuera un mueble incapaz de participar en la conversación sobre mi propia vida. Él le tiene pánico al compromiso real. Pánico a tener un supervisor, un horario estructurado, responsabilidades genuinas que no puede simplemente abandonar cuando se cansa. Es pura inmadurez emocional, asintió Marcus rápidamente, cortando su filete mignon con movimientos precisos y calculados. A nuestra edad, él ya debería haber superado esa fase adolescente de rebeldía contra el sistema. Tenéis exactamente la misma edad, observé con calma, manteniendo la voz controlada. Cronológicamente, sí, replicó Marcus con condescendencia. Pero yo tengo madurez profesional y estabilidad emocional. Tú todavía estás experimentando con carreras como cuando éramos adolescentes y montabas esas empresas imaginarias en el patio vendiendo limonada a los vecinos. La comparación era deliberadamente reductiva y dolorosamente injusta. Mi empresa no vendía limonada casera. Ella transformaba operaciones corporativas enteras,
implementaba tecnologías que ahorraban millones de dólares al año y resolvía problemas sistémicos que ejecutivos senior con décadas de experiencia ni siquiera podían identificar adecuadamente. Pero para mi familia, cualquier actividad profesional que no siguiera el modelo corporativo tradicional se categorizaba automáticamente como infantil o experimental. Lo más frustrante, continuó mi madre, gesticulando dramáticamente con el tenedor, es que demuestras tanto potencial desperdiciado, Jordan. ¿Recuerdas cuando eras pequeño y todos tus profesores decían que algún día podrías dirigir una empresa multinacional? La ironía de ese comentario en particular era casi insoportable. Yo no dirigía una empresa multinacional, sino que las asesoraba, reestructuraba y optimizaba con una tasa de éxito del 94% en proyectos de transformación digital. Pero no, suspiró ella teatralmente. Preferiste este camino de incertidumbre e inestabilidad financiera. Y ahora, a los 30 años, sigues pagando un alquiler como un universitario. El alquiler de un apartamento de 2 habitaciones en el centro de la ciudad, añadí en voz baja, pero me guardé el comentario para mí mismo. Y ni siquiera tienes una novia en serio, añadió Marcus con una sonrisa maliciosa. ¿Cómo vas a atraer a una mujer de calidad sin demostrar estabilidad y ambición real? Marcus, le reprendió mi madre con suavidad, pero la sonrisa en su rostro indicaba que aprobaba el comentario directo. No estoy criticando con malicia, se defendió Marcus, levantando las manos con falsa inocencia. Estoy siendo realista. Las mujeres inteligentes buscan parejas profesionalmente establecidas, no aventureros digitales que trabajan en pijama. La descripción, aventurero digital, me hizo reír por dentro. La semana pasada, había presentado una estrategia de reestructuración organizativa al Consejo Ejecutivo de Global Industries en una reunión formal en la que todos llevaban trajes de $3,000. Deberías considerar seriamente trabajar en una empresa establecida, sugirió mi madre, volviendo a su tono maternal condescendiente. Marcus podría facilitarte una presentación en el Departamento de Tecnología de la Información de su empresa. Sería una excelente oportunidad para que adquieras experiencia profesional real. Tecnología de la información, se rió Marcus, casi atragantándose con el vino tinto de primera calidad. Mamá, él no tiene ninguna cualificación técnica para eso. Nuestro departamento de TI trabaja exclusivamente con profesionales certificados y con experiencia corporativa demostrada. No con gente que ha aprendido a programar viendo videos en YouTube. La suposición sobre mi educación y mis cualificaciones era tan errónea que resultaba cómica. Tenía un MBA en Administración Estratégica de la Wharton School y 3 certificaciones avanzadas en transformación digital, pero mi familia nunca había mostrado suficiente interés como para averiguar esos detalles sobre mi formación. Además, continuó Marcus, aprovechando claramente su posición de hijo favorito, trabajamos exclusivamente con organizaciones serias y consolidadas. No podemos comprometer nuestra reputación corporativa asociándonos con personas que desarrollan cursos en línea o venden mentoría empresarial. Si él supiera que tengo contratos activos y renovados con 23 corporaciones multinacionales, incluidas 3 empresas que formaban parte del conglomerado en el que él trabajaba como gerente intermedio, probablemente se atragantaría con el vino caro que estaba saboreando tan dramáticamente. Pero, como siempre en los últimos 6 años, decidí mantener esa información confidencial. Jordan, dijo mi padre, adoptando ese tono profesoral que usaba cuando quería transmitir sabiduría paterna, no interpretamos tus elecciones como un fracaso personal. Estamos genuinamente preocupados por tu trayectoria a largo plazo. Eres inteligente, tienes potencial para conseguir cualquier puesto corporativo respetable. Desperdiciar esas habilidades con esas aventuras empresariales experimentales. Aventuras, repetí, dejando finalmente que se trasluciera un poco de impaciencia en mi voz. Eso es exactamente lo que son, afirmó mi madre con absoluta convicción. Aventuras. Experimentos de gente que evita asumir responsabilidades adultas genuinas. Responsabilidades que implican supervisores, evaluaciones de rendimiento, objetivos corporativos, crecimiento estructurado dentro de jerarquías establecidas. El sumiller interrumpió nuestra conversación para ofrecernos más vino, y aproveché el momento para revisar discretamente las notificaciones de mi teléfono móvil. 4 mensajes sin leer esperaban mi atención. Uno del director general de Morrison Industries, confirmando nuestra videoconferencia ejecutiva para discutir la ampliación del contrato de reestructuración organizativa para sus operaciones en Europa. Otra del vicepresidente senior de Global Tech Solutions, elogiando con entusiasmo los extraordinarios resultados del proyecto de automatización de procesos que mi equipo había implementado la semana anterior.
La tercera era del director financiero de Apex Corporation, solicitando una reunión de emergencia para discutir la implementación acelerada de protocolos de seguridad digital. Y el cuarto mensaje era del asistente ejecutivo de MedTech Solutions, precisamente la empresa en la que trabaja mi madre como directora, confirmando mi presentación ante el Consejo de Administración el próximo lunes sobre la fase 2 de la transformación digital corporativa. La ironía cósmica era absolutamente perfecta. Mi familia estaba en ese mismo momento explicándome detalladamente que yo no tenía un trabajo real, mientras mi teléfono recibía confirmaciones de reuniones ejecutivas con algunas de las corporaciones más influyentes del país. Jordan, ¿estás prestando atención a lo que estamos discutiendo?, preguntó mi madre, con evidente irritación en su voz. Lo siento, mensajes urgentes del trabajo, respondí automáticamente, guardando el dispositivo en el bolsillo interior de la chaqueta. ¿Trabajo?, se rió Marcus a carcajadas, atrayendo miradas curiosas de las mesas vecinas. O alguien tratando de venderte otro de esos programas de cómo hacerse rico trabajando 4 horas a la semana que probablemente promocionas en las redes sociales. Su risa resonó en el elegante comedor del restaurante, y mis padres sonrieron con evidente aprobación, claramente respaldando la burla. En ese preciso momento, tomé una decisión que había contemplado y pospuesto durante años. Había llegado el momento de que mi familia descubriera exactamente quién era yo en el ámbito profesional. Y el próximo lunes, cuando el consultor misterioso fuera presentado oficialmente al consejo ejecutivo de la empresa donde trabaja mi madre, ellos finalmente comprenderían por qué mantuve una sonrisa serena durante toda esa humillante conversación. Pero primero, tendrían que presenciar personalmente el momento exacto en que descubrirían que el hijo fracasado era, en realidad, la persona a quien más admiraban profesionalmente. Lo que sucedió después del almuerzo fue aún peor de lo que imaginaba. Mi madre, Patricia, decidió convertir mi situación profesional en su proyecto personal de rehabilitación familiar. El lunes siguiente a nuestro encuentro en el restaurante, ella comenzó una campaña sistemática de interferencia en mi vida. Jordan, hoy he hablado con mi jefa sobre ti. Me llamó a las 8 de la mañana, a la hora en que normalmente estaba revisando propuestas de contratos millonarios. Mamá, no tenías por qué. Ella dijo que podría conseguirte una entrevista en el departamento de soporte técnico. Me interrumpió, claramente animada con su solución para mi vida. Es un puesto de entrada, pero al menos tendrías beneficios y estabilidad real. La ironía era tan absurda que tuve que silenciar el teléfono durante unos segundos para no reírme. Mi madre me estaba ofreciendo un trabajo de soporte técnico en la empresa donde yo era el consultor senior responsable de la transformación digital de toda la corporación. ¡Qué detalle por su parte! Logré responder diplomáticamente. Y hay más, continuó ella, ignorando mi falta de entusiasmo. Marcus ha hablado con el director de recursos humanos del banco donde trabaja. Tienen una vacante de asistente administrativo que sería perfecta para tu perfil. Asistente administrativo. Para un hombre que había reestructurado operaciones corporativas que movían miles de millones de dólares al año. Mamá, realmente no necesito. Jordan, no estás entendiendo la gravedad de la situación, me interrumpió de nuevo, adoptando ese tono maternal autoritario que conocía desde niño. A los 30 años, ya no puedes permitirte el lujo de ser selectivo. Cualquier oportunidad de trabajo real es una bendición en este momento. Trabajo real. Las palabras resonaron en mi mente mientras observaba por la ventana de mi oficina en casa los rascacielos del distrito financiero, donde varias de las empresas a las que asesoraba tenían sus sedes corporativas. Además, continuó ella implacablemente, he hablado con nuestra vecina, Margaret. Su hijo trabaja en una empresa de telemarketing que está contratando. El sueldo no es gran cosa, pero al menos estarías trabajando con gente de verdad, no escondido en casa fingiendo ser un empresario. Fingiendo ser un empresario. Esa frase me dolió más que cualquier crítica anterior porque revelaba el profundo desprecio que mi familia sentía por mi elección profesional. Lo pensaré, respondí automáticamente, una respuesta que había dado cientos de veces a lo largo de los años. No lo pienses demasiado, Jordan. A veces hay que tragarse el orgullo y aceptar que nuestras fantasías no se han hecho realidad. Fantasías. Después de que ella colgó, me quedé sentado en silencio durante varios minutos, procesando el nivel de condescendencia que se había convertido en algo normal en nuestras interacciones. Mi teléfono volvió a sonar. Era Marcus. Hola, tío, dijo él, adoptando ese tono falsamente casual que usaba cuando quería parecer servicial. Hoy he hablado con algunos contactos sobre oportunidades para ti. ¿Qué tipo de oportunidades?, pregunté,
anticipando otra oferta humillante. Bueno, hay una empresa de limpieza comercial que necesita supervisores nocturnos. El trabajo es durante la madrugada, pero ofrecen formación completa y no se necesita experiencia previa. Supervisor nocturno de limpieza comercial. Para alguien que había presentado estrategias de reestructuración a consejos ejecutivos compuestos por directores generales y directores de empresas multinacionales. Y también hay, continuó Marcus con entusiasmo, una vacante para vendedor de coches usados. Mi amigo Dave trabaja allí y me ha dicho que les gusta contratar a gente sin experiencia porque es más fácil formarla como hay que hacerlo. Marcus, yo. Mira, sé que no es exactamente lo que imaginabas hacer en la vida, me interrumpió él, pero al menos sería un sueldo de verdad. Y quién sabe, si destacas, podrías ascender a vendedor de coches nuevos en unos años. La sugerencia de que vender coches usados representaría un avance profesional en mi vida fue el momento exacto en el que algo cambió irreversiblemente dentro de mí. Lo pensaré, respondí mecánicamente. Genial. Y Jordan, su voz se volvió más seria, no te lo tomes como algo personal, pero todos estamos preocupados por ti. Tu madre no pega ojo por las noches pensando en tu futuro. No pegaba ojo. Mi madre no pegaba ojo preocupada por el futuro del hijo que había ganado más en el último año que ella en toda una década. Después de que Marcus colgó, me quedé mirando la pantalla de mi ordenador, donde tenía abierto un contrato de consultoría de $2 millones con Global Industries. En ese momento, tomé una decisión que había evitado durante años. Era hora de dejar de proteger los sentimientos de mi familia a costa de mi propia dignidad. Abrí mi portátil y empecé a escribir un correo electrónico que lo cambiaría todo. Estimada Patricia Williams, directora de Recursos Humanos de MedTech Solutions. El mensaje era sencillo y directo. Me gustaría programar una reunión formal para discutir el progreso del proyecto de transformación digital que llevaba supervisando 8 meses. Y que dicha reunión quedara registrada oficialmente en los archivos de la empresa, con la presencia de testigos del departamento ejecutivo, incluyendo, si fuera posible, su participación como representante del Departamento de Recursos Humanos. Envié el correo electrónico e inmediatamente recibí una respuesta automática confirmando que se remitiría a la asistente ejecutiva de mi madre. En 2 horas, sonó mi teléfono. Era el asistente personal del director general de MedTech Solutions. ¿S.R. Williams? Soy David, asistente del señor Richardson. Hemos recibido su solicitud de reunión y nos gustaría programarla para el jueves a las 14. El señor Richardson ha mencionado que será un honor conocerle finalmente en persona. Un honor. El director ejecutivo de una de las mayores empresas farmacéuticas de la costa consideraba un honor conocerme en persona. Mientras que mi madre pensaba que necesitaba ayuda para conseguir un trabajo de técnico de soporte. El jueves a las 2 de la tarde será perfecto, confirmé. Excelente. Y señor Williams, el señor Richardson ha solicitado que invitemos a todo el equipo directivo a la presentación, incluida la señora Patricia Williams, del Departamento de Recursos Humanos. ¿Puede confirmar su asistencia? Mi madre estaría en la sala cuando descubriera que su fracasado hijo era el consultor al que llevaba meses alabando. Sí, por favor, confirme la presencia de la señora Williams. Perfecto. Enviaremos la confirmación oficial y el orden del día de la reunión a todos los participantes hoy mismo. Cuando colgué el teléfono, por primera vez en años, sonreí pensando en una reunión familiar. El jueves sería el día en que mi familia finalmente descubriría quién era yo en realidad. Y esta vez, no habría forma de ignorar o minimizar la realidad. Porque esta vez, la revelación tendría lugar en un entorno en el que la verdad quedaría documentada, testificada e imposible de negar. La cuenta atrás había comenzado. El miércoles por la noche, la víspera de la reunión que lo cambiaría todo, mi madre me llamó de nuevo. Jordan, tengo una sorpresa para ti, dijo ella, con ese tono animado que usaba cuando creía que estaba resolviendo mi vida. He conseguido concertarte 3 entrevistas para mañana. Una a las 9 para asistente administrativo, otra a las 11 para operador de call center y la última a las 15 para repositor de stock. 15 horas. Exactamente 1 hora después de mi reunión con el consejo ejecutivo de la empresa donde ella trabajaba. Mamá, mañana ya tengo un compromiso importante, respondí, organizando los documentos de la presentación en mi escritorio. ¿Más importante que 3 oportunidades reales de empleo?, preguntó ella, claramente irritada. Jordan, ya no puedes permitirte el lujo de ser exigente. Estas empresas te están haciendo un favor teniendo en cuenta tu currículum limitado.
Currículum limitado. Si ella supiera que mi currículum incluía reestructuraciones corporativas que habían ahorrado miles de millones de dólares a empresas de la lista Fortune 500, tal vez habría utilizado otras palabras. Entiendo tu preocupación, mamá, pero tengo que cancelar las entrevistas. Tengo una reunión de trabajo a las 2 de la tarde que no puedo posponer. Reunión de trabajo, se rió ella. ¿Con quién? Con otro de esos clientes imaginarios que pagan con dinero del Monopoly. La provocación me dolió, pero mantuve la voz controlada. Es una reunión importante con ejecutivos de una gran corporación. Jordan, deja ya esa fantasía, suspiró dramáticamente ella. No conoces a ningún ejecutivo de una corporación. Apenas sales de casa. ¿Cómo ibas a conocer a gente importante? En ese momento, sonó mi correo electrónico. Era David, el asistente del director general de MedTech Solutions. S.R. Williams, el señor Richardson me ha pedido que le envíe el programa completo de la reunión de mañana. También le adjunto el plano de la sala de conferencias ejecutiva y la lista de participantes. El señor Richardson está especialmente interesado en discutir la expansión del proyecto a nuestras operaciones europeas. Operaciones europeas. Un contrato de $15 millones que había negociado la semana anterior. Mamá, tengo que colgar. Tengo documentos importantes que revisar. Documentos importantes, repitió ella con sarcasmo. Claro que sí. Bueno, cuando termine tu fantasía y te quedes sin trabajo, esas oportunidades que conseguí ya no estarán disponibles. Después de que ella colgó, pasé las siguientes 3 horas preparando meticulosamente cada detalle de la presentación. No porque necesitara impresionar a la junta directiva, ellos ya conocían mi trabajo, sino porque quería que el momento de la revelación fuera perfecto e incuestionable. Organicé cronológicamente todos los proyectos que había ejecutado para MedTech Solutions en los últimos 8 meses. La implementación del sistema integrado que conectó 17 filiales internacionales. La optimización de procesos que redujo los costes operativos en un 42%. La reestructuración de la plataforma digital que había aumentado la eficiencia en un 63%. Cada proyecto documentado, cada resultado cuantificado, cada ahorro de millones de dólares debidamente registrado. El jueves por la mañana, mi teléfono empezó a sonar a las 7:30. Era Marcus. Tío, mi madre me ha dicho que has cancelado las entrevistas que ella te había conseguido, dijo, adoptando ese tono de hermano mayor preocupado que utilizaba cuando quería parecer responsable. Eso no está bien, Jordan. Ella se ha esforzado mucho para conseguir esas oportunidades. Tengo una reunión de trabajo importante hoy, le expliqué pacientemente. Reunión de trabajo, repitió él con incredulidad. ¿Con quién? ¿Dónde? ¿Qué tipo de reunión? Es confidencial. Marcus se rió a carcajadas. ¿Confidencial? Jordan, no tienes nada confidencial en tu vida. Vives solo, trabajas solo, no tienes oficina, no tienes empleados. ¿Qué tipo de confidencialidad puedes tener? Si él supiera que había firmado acuerdos de confidencialidad con algunas de las empresas más grandes del país, tal vez reconsideraría su opinión. Mira, continuó Marcus, sé que es difícil aceptar que tus fantasías empresariales no hayan funcionado. Pero tienes que ser realista. Mamá está tratando de ayudarte y tú lo estás echando todo por la borda por orgullo. No es orgullo, Marcus. Entonces, ¿qué es? ¿Delirio? ¿De verdad crees que tienes una carrera profesional haciendo esas consultorías imaginarias? Consultorías imaginarias. En ese momento, decidí hacer algo que nunca había hecho antes. Marcus, trabajas en el Metropolitan Financial Group, ¿verdad? Sí, ¿por qué? En el departamento de auditoría interna, supervisando el análisis de riesgos para inversiones corporativas. ¿Cómo sabes eso?, preguntó él, sorprendido por el nivel de detalle. Porque tu empresa contrató mis servicios de consultoría hace 4 meses para reestructurar precisamente los protocolos de auditoría que tú supervisas. Silencio absoluto al otro lado de la línea. Eso es imposible, dijo él finalmente. El proyecto se llama Optimización del Cumplimiento Financiero, Fase 3. Valor del contrato, $800,000. Duración, 6 meses. Responsable técnico, Jordan Williams, propietario de Strategic Digital Solutions. Más silencio. Te lo estás inventando, dijo Marcus, pero su voz había perdido toda convicción.
El proyecto ha implementado nuevos protocolos de verificación automática que han reducido el tiempo de auditoría en un 52%. Su propio supervisor, David Chen, elogió públicamente los resultados en la reunión de directores del mes pasado. ¿Cómo puede saber usted de David Chen?, preguntó Marcus, con voz ahora genuinamente confundida. Porque David Chen aprobó personalmente mi propuesta y se reúne conmigo cada 2 semanas para evaluar el progreso de la implementación. El silencio se prolongó durante casi un minuto. Jordan, dijo Marcus finalmente, si eso es cierto. Lo descubrirás hoy mismo, le interrumpí. Cuando esté en la reunión con el Consejo Ejecutivo de MedTech Solutions a las 2 de la tarde, presentando los resultados de la transformación digital que superviso desde hace 8 meses. ¿MedTech Solutions? Es donde trabaja mamá. Exacto. Me estás diciendo que se detuvo, procesando la información. Que tú eres el consultor al que mamá no para de alabar. Dejaré que ella misma lo descubra dentro de unas horas. Colgué el teléfono y terminé de arreglarme. Traje gris carbón, corbata azul marino, zapatos italianos que costaban más que el sueldo mensual de la mayoría de la gente. No por ostentación, sino porque las reuniones ejecutivas exigían una presentación impecable. A las 13:30, llegué al edificio de MedTech Solutions. El mismo edificio donde mi madre había trabajado durante 12 años, donde había desarrollado toda su carrera corporativa, donde ella consideraba la cima del éxito profesional. El guardia de seguridad de la recepción me reconoció de inmediato. Buenas tardes, señor Williams. El señor Richardson lo espera en el piso ejecutivo. En el ascensor, me encontré con 2 directores que conocía de reuniones anteriores. Jordan, me saludó uno de ellos efusivamente. Listo para impresionar al consejo una vez más. Siempre, respondí con una sonrisa. Richardson mencionó que tienes propuestas para la expansión europea. Estamos ansiosos por escucharlas. Cuando se abrieron las puertas del ascensor en la planta 22, respiré hondo. En 15 minutos, mi familia descubriría que el hijo, fracasado, era el profesional al que más admiraban. Y esta vez no habría forma de negar o minimizar la realidad. La sala de conferencias ejecutiva se estaba preparando cuando llegué. Mesas de caoba, sillones de cuero, pantalla de proyección de última generación, vista panorámica de la ciudad. Aquí era donde se tomaban las decisiones más importantes de la empresa. Y en unos minutos, aquí sería donde mi madre descubriría exactamente quién era su hijo. Si estás siguiendo este viaje de superación, no te olvides de suscribirte al canal para descubrir cómo la revelación más esperada de esta historia finalmente sucedió y lo cambió todo para siempre. Porque lo que sucedió cuando mi madre entró en esa sala y me vio sentado a la cabecera de la mesa superó todas las expectativas que pudiera haber tenido. A las 2 de la tarde en punto, se abrieron las puertas de la sala de conferencias ejecutiva. Mi madre, Patricia, entró junto con otros 6 directores de MedTech Solutions, hablando animadamente sobre la reunión que estaba a punto de comenzar. Por fin vamos a conocer en persona a ese consultor tan brillante, le decía a Margaret, la directora financiera. Llevamos 8 meses trabajando con él a distancia y hoy es la primera vez que viene en persona. Ella aún no había mirado en mi dirección. Yo estaba sentado a la cabecera de la mesa, organizando silenciosamente mis documentos, cuando escuché su voz familiar resonar en la sala. Richardson mencionó que él es joven para alguien tan exitoso, continuó ella. Imagino que debe tener unos 45 años, tal vez se graduó en Harvard o en el MIT. Fue entonces cuando ella giró la cabeza y me vio. El mundo se detuvo literalmente. Su expresión cambió tan rápidamente que pareció una secuencia de fotografías. Confusión, reconocimiento, conmoción absoluta y, finalmente, una mezcla de horror e incredulidad. La carpeta que llevaba se le resbaló de las manos y se estrelló contra el suelo. Jordan, susurró, con una voz casi inaudible. Todos en la sala dejaron de hablar y nos miraron a los dos. Buenas tardes, Patricia, respondí con calma, levantándome y extendiendo mi mano formalmente. Es un placer conocerte finalmente en persona durante el horario laboral. El director general, Richardson, entró en ese preciso momento y sonrió ampliamente al verme. Jordan. Me alegro de que hayas venido en persona. Chicos, se dirigió a los directores. Quiero presentaros oficialmente a Jordan Williams, propietario de Strategic Digital Solutions y responsable de la transformación completa de nuestra operación en los últimos 8 meses. Mi madre estaba literalmente sin palabras. Abrió y cerró la boca varias veces, pero no salió ningún sonido. Patricia,
continuó Richardson. La semana pasada mencionaste lo impresionada que estabas con el trabajo del señor Williams. Ahora pueden conocerse en persona. Nos conocemos, logró murmurar ella. Ah, qué conveniente, sonrió Richardson. Las conexiones locales siempre facilitan el trabajo. Conexiones locales. Si él supiera que la conexión local había pasado los últimos años ofreciéndome trabajos de soporte técnico y telemarketing. Jordan, intervino Margaret, la directora financiera, antes de empezar, tengo que decir que tus resultados han superado todas nuestras expectativas. El ahorro de costes del 42% en el primer trimestre ha sido extraordinario. Gracias, Margaret. La optimización de procesos siempre ha sido mi especialidad. Mi madre finalmente consiguió sentarse, pero le temblaban visiblemente las manos. Durante los siguientes 40 minutos, presenté en detalle cada proyecto que había llevado a cabo para la empresa. El sistema integrado que conectaba 17 sucursales internacionales. La implementación de la plataforma digital que había aumentado la eficiencia en un 63%. La reestructuración de los protocolos de seguridad que había eliminado por completo las violaciones de datos. Cada diapositiva de la presentación era una revelación para mi madre sobre quién era yo realmente en el ámbito profesional. Con cada cifra, con cada gráfico que mostraba un ahorro de millones de dólares, ella se ponía más pálida. Y para la siguiente fase, anuncié al llegar al final de la presentación, propongo ampliar el proyecto a sus operaciones europeas. La inversión inicial sería de 15 millones de dólares, con un rendimiento previsto del 400% en 18 meses. Aprobado, dijo Richardson inmediatamente. ¿Cuándo podemos empezar? El próximo lunes, si están de acuerdo con los términos. Los aplausos resonaron en la sala. Mi madre no aplaudió. Ella me miraba como si estuviera viendo un fantasma. ¿Alguna pregunta sobre el proyecto? Pregunté, mirándola directamente. Yo, comenzó ella, y luego se detuvo. ¿Patricia tiene alguna pregunta específica?, preguntó Richardson, notando su extraño comportamiento. En realidad, dijo finalmente, recuperando un poco la fuerza en la voz, me gustaría entender cómo el señor Williams ha desarrollado esa experiencia en transformación digital. La pregunta estaba cargada de insinuaciones. Ella aún no podía aceptar que el hijo al que consideraba un fracaso fuera la misma persona a la que había estado elogiando durante meses. Bueno, respondí profesionalmente, tengo un MBA de la Wharton School, 3 certificaciones avanzadas en transformación digital y 6 años de experiencia como consultor para empresas de la lista Fortune 500. Silencio absoluto. Wharton, repitió ella, como si la palabra fuera un idioma extranjero. Sí. Terminé el programa en 2 años mientras construía simultáneamente mi empresa de consultoría. Richardson se volvió hacia mi madre con curiosidad. Patricia, ¿no sabías de la formación del señor Williams? No lo habíamos discutido en detalle, respondió ella débilmente. ¡Qué modestia tan impresionante!, comentó Margaret. Un consultor con ese nivel de éxito que no habla de sus credenciales. Si ellas supieran cuántas veces había intentado explicar mi trabajo a mi familia, solo para ser interrumpido o ridiculizado. Y en cuanto a la experiencia previa, continuó Richardson, Jordan, mencionaste que tienes contratos con otras empresas de la lista Fortune 500. 23 contratos activos en la actualidad, confirmé, incluidas 3 empresas del conglomerado Metropolitan Financial Group. Mi madre literalmente se atragantó. Metropolitan Financial Group, repitió ella. Ahí es donde trabaja mi hijo Marcus. Sí, conozco el trabajo de Marcus, respondí con calma. Supervisé la reestructuración de los protocolos de auditoría interna que él ahora gestiona. La revelación fue como un puñetazo en el estómago para ella. Su hijo, fracasado, estaba supervisando el trabajo de su hijo, exitoso. Richardson, dijo ella, con la voz ahora visiblemente temblorosa, tengo que irme temprano hoy. No me encuentro bien. Claro, Patricia. Descansa. Se levantó tambaleándose ligeramente y se dirigió a la puerta. Pero antes de salir, se volvió una última vez. Jordan, dijo, casi en un susurro, podemos hablar después. Por supuesto, mamá, respondí, utilizando la palabra mamá por primera vez en toda la reunión. El reconocimiento de la relación familiar provocó un murmullo de sorpresa entre los directores. Después de que ella se marchara, Richardson se volvió hacia mí.
Tu madre lleva 12 años trabajando aquí y nunca ha mencionado que tiene un hijo consultor. A veces las familias tienen dinámicas complejas, respondí diplomáticamente. Pero por dentro, estaba experimentando una mezcla de satisfacción y alivio que no había sentido en años. Por fin, mi familia había descubierto quién era realmente. Y esta vez, no había forma de negar, minimizar o ignorar la realidad. Cuando salí del edificio de MedTech Solutions 2 horas más tarde, encontré a mi madre sentada en el banco de fuera, claramente esperándome. Había estado llorando. ¿Por qué nunca nos lo contaste? Fue lo primero que dijo cuando me acerqué. Lo intenté, mamá, respondí, sentándome a su lado. Muchas veces a lo largo de los años. Pero nunca quisisteis escuchar. Ella se quedó en silencio durante un largo rato. Soy yo la Patricia Williams que te ha estado enviando correos electrónicos durante los últimos 8 meses elogiando tu trabajo. Sí. ¿Y tú? Leíste todos esos elogios sabiendo que estaba criticando tu carrera profesional ante toda la familia. Todos. Ella se cubrió el rostro con las manos. Dios mío, Jordan. ¿Qué hemos hecho contigo? Era la primera vez en mi vida adulta que escuchaba una disculpa sincera de mi madre. Pero lo que sucedió a continuación superó cualquier expectativa que pudiera haber tenido sobre cómo terminaría nuestra historia. Dios mío, Jordan. ¿Qué hemos hecho contigo? Las palabras de mi madre resonaron en el silencio del aparcamiento de MedTech Solutions, donde ella me había esperado durante 2 horas después de la reunión más reveladora de nuestras vidas. Sus lágrimas eran sinceras, y por primera vez en décadas, vi verdadera vulnerabilidad en sus ojos. Intentaste decírnoslo, ¿verdad?, continuó ella, con la voz entrecortada. Todas esas veces que mencionaste tus proyectos, tus clientes, y nosotros solo. Nos hicimos los tontos, completé con delicadeza. Sí, os hicisteis los tontos. Ella asintió, incapaz de negar la verdad que ahora estaba documentada en correos electrónicos corporativos, contratos millonarios y presentaciones ejecutivas. Jordan, te envié correos electrónicos durante 8 meses elogiando tu trabajo. 8 meses. Y al mismo tiempo te estaba ofreciendo trabajos de telemarketing desde casa. La ironía no se le escapó a ninguno de los dos. ¿Leíste todos esos correos electrónicos en los que decía que el consultor era excepcional, transformador, el profesional más competente con el que he trabajado? Los leí todos, confirmé. Incluso aquel en el que decías que yo era exactamente el tipo de persona que Jordan debería ser. Ella se cubrió el rostro con las manos de nuevo. ¿Cómo no nos odiaste? ¿Cómo mantuviste la paciencia durante todos estos años? Era una pregunta legítima que me había hecho muchas veces. Porque son mi familia, respondí simplemente. Y porque sabía que algún día entenderían quién soy realmente. Sonó mi teléfono. Era Marcus. Jordan. Su voz sonaba completamente diferente al tono condescendiente de siempre. Acabo de salir de una reunión de emergencia en el banco. Mi supervisor mencionó que usted es el Jordan Williams de Strategic Digital Solutions. Sí. El mismo Jordan Williams que reestructuró nuestros protocolos de auditoría y al que David Chen considera un genio. El mismo. Un largo silencio. Tío, yo, no sé qué decir. Tú supervisaste literalmente el proyecto que me dio el ascenso del que estaba presumiendo. Lo sé. Y durante todos estos años, mientras yo te criticaba por no tener un trabajo de verdad, tú estabas. Él se detuvo, procesando la enormidad de su ignorancia. Estabas trabajando, terminé. Como siempre lo he hecho. Jordan, tengo que pedirte perdón. En serio. Lo que dije sobre que nunca conseguirías nada, sobre que eras inmaduro. Su voz estaba genuinamente conmocionada. Tío, has ganado más en el último año que yo en la próxima década. No se trataba de dinero, pero entendí su punto de vista. 3 días después, fuimos a cenar al mismo restaurante donde todo había comenzado un mes antes. Pero esta vez, la dinámica era completamente diferente. Jordan, dijo mi padre, levantando su copa de vino, quiero hacer un brindis oficial. Él se levantó, atrayendo la atención de otras mesas. Por mi hijo, que ha construido un imperio empresarial mientras nosotros estábamos demasiado ciegos para verlo. Por el hombre que ha demostrado que el verdadero éxito no necesita la aprobación de nadie. El brindis se escuchó en todo el restaurante y varias personas aplaudieron. Mi madre sacó una carpeta de su bolso. Jordan, te he traído algo.
Dentro había copias de todos los correos electrónicos que ella había enviado elogiando mi trabajo a lo largo de los meses, organizados cronológicamente. «Quiero que tengas esto», dijo ella. «Como prueba de que, sin saberlo, siempre he reconocido tu excepcionalidad. Y como recordatorio de que nunca volveré a subestimar a mis hijos». El gesto era profundamente simbólico. «Y hay más», añadió Marcus. «He hablado con todos nuestros primos, tíos y amigos de la familia. Les he contado exactamente quién eres y lo que has conseguido. Quiero que todos sepan que mi hermano es uno de los empresarios más exitosos que conozco». El cambio no fue solo en el reconocimiento, sino en toda la dinámica familiar. 6 meses después, mi madre me llamó con un entusiasmo que nunca había escuchado antes. «Jordan, no vas a creerlo. Richardson me ha ofrecido un ascenso a directora corporativa de recursos humanos. Dijo que cualquier persona que haya criado a un hijo con tu integridad y competencia claramente tiene cualidades excepcionales de liderazgo». Sonreí al escuchar eso. Mi éxito finalmente se había convertido en algo que ella podía celebrar genuinamente. Marcus también comenzó a consultarme sobre decisiones profesionales, reconociendo una experiencia que había negado durante años. «Tío, ¿tienes algún consejo sobre cómo abordar esta presentación ante la junta directiva?», me preguntó él en una llamada reciente. El cambio radical era casi surrealista. 1 año después de la revelación, organicé una fiesta de cumpleaños para mi madre en mi apartamento. Era la primera vez que toda la familia veía donde vivía realmente, un espacio elegante, decorado profesionalmente, con vistas panorámicas de la ciudad. «Jordan», dijo mi madre, mirando las paredes donde había colgado placas de reconocimiento de empresas de la lista Fortune 500, «¿cómo pudimos estar tan ciegos?». «Porque buscaban el éxito en un formato específico», respondí. «Y cuando no encontraron ese formato, asumieron que no había éxito». La lección había calado hondo. Hoy, 3 años después, mi familia se ha convertido en mi mayor sistema de apoyo. Mi madre a menudo me recomienda para consultorías en empresas asociadas a MedTech. Marcus me invita regularmente a presentaciones en las que puede mostrar con orgullo a mi hermano, el consultor empresarial. Mi padre enmarcó la primera página de un artículo de Forbes que mencionaba a mi empresa como una de las consultoras de transformación digital más innovadoras del país. Pero la transformación más importante no fue el reconocimiento externo. Fue comprender que mi valor nunca dependió de la aprobación de ellos. Durante todos esos años de críticas y comparaciones, seguí construyendo algo significativo porque creía en mí mismo. La venganza más dulce no fue humillarlos públicamente o hacerles sentir mal. Fue demostrar que el verdadero éxito es autodeterminado. Que cuando construyes algo genuino y valioso, el reconocimiento acaba llegando. Y que, a veces, las personas que más dudan de ti son las que más necesitan aprender lo que realmente significa tener éxito. La semana pasada, recibí una invitación para dar una charla en una conferencia sobre emprendimiento. El título de mi presentación: «Cómo construir un imperio mientras tu familia cree que estás fracasando». Mi madre será la primera persona del público. Si este viaje de superación y reconocimiento te ha llegado al corazón, suscríbete al canal ahora mismo para descubrir más historias de personas que han transformado la duda en determinación y el menosprecio en motivación. Porque, al fin y al cabo, la mejor venganza contra quienes no creen en ti es simplemente seguir demostrando que se equivocaban. Y cuando finalmente reconozcan tu valor, podrás elegir, guardar resentimiento o usar la experiencia para construir relaciones aún más fuertes. Yo elegí la segunda opción. Y hoy, mi familia no solo me respeta, sino que me admira genuinamente por el hombre en el que me he convertido a pesar de todas las dudas. A veces, la mayor victoria no es demostrar que tenías razón. Es dar a las personas que amas la oportunidad de crecer junto a ti.